Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bonito sábado por la mañana. Ya estas mañanas frías, frescas algunas, pero ya es diciembre, ya es diciembre y sus posadas. Una estación más, la número 18. Y esta semana vamos a hablar de la música y sus conexiones. Va a ser un programa muy interesante. Entonces, pues justamente el esquema que tenemos preparado para compartir con ustedes el día de hoy es qué es la música, como ya lo hacemos por, por esquema, ¿no? De qué es eh, la evolución que ha tenido, la normalización que ha tenido de alguna manera esta evolución generacional y que se va a seguir viviendo, eso es algo inevitable. Que es una frecuencia, una onda y una partícula dentro de la música, pareciera ser que no, pero es un tema también muy interesante que pasa desapercibido. Es te digo a veces, o sea, la política afecta más en la vida cotidiana, más de lo que uno cree, y el tema de la música Es igual, también. haz de cuenta. Entonces, y eso que va a explicar Alice así muy rápido va a ser importante cómo los sonidos transmutan, ¿no? en nosotros. Así es. También con qué estamos conectando, o sea, independientemente del gusto musical, del género, la banda, el artista, o sea, con qué estamos conectando y desde dónde estamos conectando. Este es un punto súper importante porque hablamos desde la emocionalidad, desde la del artista, del compositor, desde el cantautor, cuando es el caso, y desde nuestra propia emocionalidad. Entonces, cómo esto puede alcanzarnos de muchas maneras que no nos damos cuenta. Vamos a hablar también de otro punto que se desprende justamente de ese, que es lo que son los mantras. Pareciera ser que esto es solamente parte de una cultura allá de Medio Oriente y que es solamente para los que meditan o practican yoga. Y también es otro tema que es parte de la música, es un elemento Sí, porque indispensable prácticamente, cotidiano. prácticamente es todo, porque a final de cuentas, consciente o inconscientemente, cuando tú también cantas una canción a coro o lo que sea, un canto en la iglesia, un canto en una levantada, todo eso a final de cuentas es una manifestación. Entonces es parte del objetivo principal de un mantra, ¿no? La manifestación con la conexión espiritual, y a final de cuentas es lo mismo, ¿no? Sí. Y pues a través de todo este análisis o reflexiones que vamos a hacer, ¿no? A lo mejor no nos vamos a ir por todo o género por género, pues vamos a caer entonces, ¿qué hacer entonces en estos casos, no? Porque no vamos a poder vivir sin música tampoco, es un elemento y ahorita lo vamos a ver que es un básico. Y bueno, que vamos a ver tips, ¿no? O sea, no solamente vamos a ver la parte negativa o decir estamos bien mal, ¿no? Sino qué hacer. Y pues bueno, alusivo a este tema, sincrónicamente, no nos pusimos de acuerdo, pero traemos nuestras playeras de Sir David Bowie, ¿no? El Starman. Casi Entonces, nada. No, no nos pusimos playera. nos pusimos Nos playera, hubiéramos puesto una playera. ¿verdad? No, y por la Sí, parte de atrás está más chida. sí, está muy padre. Entonces, gracias a nuestra prima Ceci Jiménez, Peral Jiménez, que nos hizo favor. Sí fue ella, No recuerdo. ya no me Pero pues acuerdo. es con quien casi siempre Ella o acudimos. Néstor, uno de los dos. Las tazas sí son de ella, de sus creaciones. Pero bueno, son de nuestros creadores. Entonces, pues bueno, vamos a Perfecto. empezar yo. Pues, ¿qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Qué? Bueno, yo tengo una definición bien básica, y a veces a lo mejor lo han escuchado pues en otras pláticas, en otros contenidos que hayan visto. La música es la combinación en armonía del sonido con el tiempo. Así es tan sencillo, ¿no? Porque ya es que dicen, no, eso no es música. Pues
prácticamente incluso el sonido de alguna percusión con un ritmo, con una Está. cadencia, es música. Sí. Lo sincronizamos y Habrá hacemos música buena, habrá música más o menos, habrá música no tan buena, no tan pero buena, ya hay variedad. pero es música. Así es. Y ciertamente es eso, en la definición conceptual que tú puedes encontrar de música vas a leer eso. Y al final de cuentas, y traducido entonces, podemos también decir que es un lenguaje, es una forma de cómo comunicar una idea, un Emoción, pensamiento, una emocionalidad ahí que traemos procesando, un sentir que traemos también ahí sintiendo o resintiendo, y son estas conexiones que también podemos hacer con las personas. Algo que yo comento mucho con mis alumnos cuando, bueno, lo he comentado, soy maestra de artes visuales, actualmente de apreciación de las artes a nivel medio superior, y entonces vemos el tema de la música. Claro, yo no enseño música porque no soy músico, yo nomás sé tocar el pandero y muy poquito. Entonces, pero al final de todo, está esta parte apreciativa, ¿no? Que son todos estos elementos y dentro de ello los símbolos y los signos que se utilizan y toda una serie de recursos que los autores o cantautores, quienes componen la letra de las canciones, utilizan la herramienta de la literatura para ello. Esta parte de la inspiración de un suceso, de alguna situación que están viviendo o vivieron y que no han podido procesar. La música sirve como una forma de sublimarla, pero para poderla procesar y al final de cuentas poderla sanar. Sin embargo, como parte de todo este proceso, no quiere decir que el cantautor o el autor o el artista que lo cante, porque hay artistas que tienen sus compositores, ¿no? Si no me equivoco, y les ofrecen esas canciones porque tiene que ver con lo que está viviendo el artista o la banda o cosas así, o la personalidad muchas veces también. Entonces se las ofrecen y obviamente pues el artista le da vida con su voz. Entonces muchas veces no quiere decir que eso sea una sanación, ¿no? O que lo pueda atravesar completamente. Y entonces esto hace que mucha gente conecte con este lenguaje, ¿sí? De estos sonidos, de estos ritmos, de esta armonía, más esta historia que te cuenta o esta emoción que está ahí latente en la música, hace que conecten las historias. Pero yo lo que me he fijado es que no siempre se resuelve la historia, ¿no? Y ahí es cuando no termina. Porque no es la finalidad, o sea, Ajá. en sí la música no tiene una finalidad concreta más que la manifestación, la sublimación de emociones, pensamientos, sentimientos. No necesariamente tiene un objetivo resolutivo. Pero desde un punto de vista, Desde un punto de vista. pudiera ser, o sea, o el propósito Porque como pudiera dices, ser sanador, ¿no? depende, ¿verdad? O sea, dependerá de la conciencia con lo que estés viendo tus gustos musicales, las cosas que cantas, las cosas que no cantas. E incluso el tiempo en el que se está viviendo. Exactamente. Entonces, no necesariamente es resolutivo, porque como decías, o sea, es un lenguaje. Es el mecanismo de transmitir esas cosas que nos suceden. Uh-huh. Digo, muchos pues no somos nosotros artistas, o al menos profesionalmente. Yo como hobby sí me gusta tocar guitarra o cantar. Y no necesariamente transmites una idea propia, no necesariamente, mucho menos tienes el objetivo consciente de con eso sanar una herida o con eso solucionar alguna cuestión que esté ocurriendo. Ahí está.
Ahí está el medio de todo el asunto. Y ese es un punto que vamos a tocar más adelantitos, ¿no? Es por ahí del número 4, punto número 4. Pero entonces, bueno, ya teniendo un panorama más o menos de qué es la música, partimos entonces ahora de Bueno, y nos podemos ir así como que también a una explicación muy detallada. Ya decíamos que es la combinación del sonido con el tiempo, con una armonía. ¿Y qué es el sonido? Pues son eh, esta vibración con cierta frecuencia originada por el viento, la percusión, y hay otras las más, ¿no? cuerdas. Ajá, las cuerdas o también la voz, ¿no? La voz es parte de la música. Uh-huh. Pero bueno, entonces ahora sí al Bueno, el segundo next punto, point. entonces, es ver la evolución que ha tenido y su normalización dentro de cada época, ¿no? Y la etapa que ha tenido los múltiples géneros musicales que han, ¿Y cómo comenzó la música? pues desde un punto de vista histórico, digamos en la parte primitiva, ¿no? Cuando el hombre primitivo, o su Buscaba primera, transmitir. ajá, sobre todo comunicarse. Uh-huh. La parte de esa era la comunicación, ¿no? Hemos aprendido, y esto no es teoría, esto realmente ha sido comprobable, el ser humano ha ido aprendiendo de la naturaleza, de cómo las especies, tanto flora y fauna, cómo se comunicaban entre ellos, ¿no? Entonces, el sonido es una de las formas en las cuales el hombre, a través de su cuerpo y luego de lo que tenía a su alrededor, piedras, huesos, pedazos de troncos, ¿sí? Poco a poco como fue desarrollando. De hecho, fueron primero las percusiones, ¿no? O sea, los Sí. sonidos del corazón, ¿no? Que Sí, decías y alguna ocasión. hay unas leyendas por ahí en las tribus de Norteamérica que relatan que pues los indios originarios de allá aprendieron a cantar por los lobos en estos aullidos que hacían, ¿no? De ahí empezaron más que aprender, a inspirarse en esa comunicación tanto del dolor como del llamado, como de otros objetivos que tenían, De pedir ayuda, por de pedir ejemplo. ayuda. Entonces, dependiendo de eso, pues lo hacían con cierto tono, con cierta pasión, o con cierto dolor, o con cierta alegría, ese tipo de aullidos, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo sucedió pues del otro lado del charco, allá en las áreas mediterráneas, en España, Francia y norte de África. En África. Ajá, que a su vez pues traen todos estos cantes de la cultura gitana a España, y lo adopta también parte de culturas musulmanas, no solamente los gitanos. Muchos en broma a los españoles les dicen que ellos son muy orgullosos, así como los mexicanos del mariachi, ellos son muy orgullosos de, de, del cante de la música. ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. ¿Flamenca? De la música flamenca. No ¿verdad? estaba segura si eso querías decir. Sí, y ni siquiera se originó en España, o al menos no por los españoles de aristócratas, sino por los gitanos que a su vez vienen de India y etcétera, ¿no? De otros lugares. Ajá. Pero bueno, o sea, la transmisión de este tipo de sentimientos, emociones, pues era primero los instrumentos, pues era el cuerpo humano, la voz, el producir estos sonidos. Y sobre todo que se volvió primitivamente también poco a poco, conforme fue evolucionando, de carácter ritualista. Eso era lo principal, ¿sí? El ritual, no sé, la adoración a las primeras formas de los fenómenos naturales. Las primeras Luego deidades. cuando surgieron las deidades,
Luego ya cuando se establecen como tribus, al final de cuentas, y luego familias y sociedades, entonces es como van dando esta estructura, pero la música siempre ha tenido este carácter ritualista y va de la mano con el baile, de alguna manera. Entonces, era conectar con, por ejemplo, un elemento muy importante en la música era la voz, obviamente los instrumentos de percusiones, cuerdas o viento, y un elemento bien importante de la naturaleza, el fuego, porque era el que avivaba y conectaba este fuego interno para hacer esta ofrenda de lo que, del ritual que fueran a hacer, era como hacer esta conexión interna, ¿no? Entonces el canto sería esta como la parte de la ofrenda, porque es energía. Al fin, a lo mejor ellos no lo entendían como lo estamos explicando, pero la energía es una de sus tantas formas de cómo manifestarse, ¿sí? A través del canto, a través del baile, a través de las acciones, de los pensamientos, etcétera. Entonces, esa es una de las formas. Ahora, después de ahí, conforme fueron surgiendo por regiones, lo que ya nos compartías, en cada generación hemos visto cómo ha habido una eh, como resistencia, un rechazo a estas nuevas propuestas, porque al final de cuentas también la música te cuenta la historia de una nación, de una cultura, de un pueblo, de una familia incluso, Ujú. o de una persona en lo individual. Eh, y, y hay gente que no está de acuerdo, hay gente que obviamente son ideas de choque, entonces pues obviamente ha sido una forma de cómo manifestar, tanto de cómo contar historias, pero también cómo manifestar o cómo apoyarte en ciertas causas. Entonces, obviamente que las personas mayores, las que vivieron pues en generaciones más atrás cuando eran jóvenes, eso no existía, no está en su psique y obviamente pues se rechaza. ¿Por qué? Porque es algo que se sale de su margen, de los errores que pueden cometer incluso o de lo que sí pueden aprobar. Entonces pues era así un rechazo. Tal es el Ujú. caso del rock and roll, ¿no? En su tiempo o en su momento, ¿no? El, bueno, el baile también tiene su historia también de rechazo. Ujú. Pero ahorita en el caso de la música, por ejemplo, porque lo que ellos decían o lo que ellos cantaban era demasiado atrevido, ¿sí? Y luego más acompañado de las formas de cómo se movían, pues era todavía mucho más grotesco. Entonces, pues hicieron estos movimientos para censurarlos incluso, ¿no? Yo les platicaba a los alumnos, por ejemplo, de la lambada, y son generaciones actuales, ¿no? Entonces les digo, ¿conocen la canción de la lambada? O este ritmo, y me dicen, no. Y yo, ¿nunca han visto esa película de la lambada? Es una película ochentera. No. ¿Conocen a Kaoma? La señorita Mm. esta ochentera. No. Y yo, bueno, entonces ya les empiezo a platicar el contexto de este ritmo, ¿no? Muy selvático, muy candente, muy ritualista incluso, porque al final de cuentas pues conecta y activa mucho con tu energía creativa, la energía sexual, que ya hemos explicado en otros episodios, que no es propiamente de terminar en sexo o que sea la finalidad, sino este que despierta y que te mueve para muchas cosas más allá de eso. Entonces, pero sí la forma en la que se baila o lo que se canta son ritmos donde tienes que estar cuerpo con cuerpo, o sea, sentir ese calor, ¿no? Entonces les digo, por eso le llamaban lambada el baile prohibido. Y al final de cuentas, pues es un regresar a los orígenes, porque también, incluso el reggaetón actual, pues, la mayor parte de su composición son percusiones, mucho bajo y con una cadencia sensual, ¿no? Y en la edad de las cavernas, pues, hacían también rituales con una música muy parecida para propósitos muy similares, ¿verdad? Ujú. Que era el acoplamiento entre hombres, mujeres Apareamiento. y claro, y se chingó, ¿verdad? Sí, pues Entonces, no hay más. sí, y entonces
los orígenes de las propuestas musicales es lo que comenta Alice y es algo muy sencillo también. De hecho, lo comentaba en un programa que me invitó un primo en el canal Pontú Oficial. Un saludo para nuestros amigos. Carlos. En un programa que me invita a Charlie Esquivel para platicar acerca de la música, le comento esto, ¿no? O sea, los artistas en sus inicios no están separados de la sociedad, ¿no? O sea, son producto de la sociedad. Entonces, por eso lo que escuchamos en las nuevas propuestas musicales tiene mucho que ver con lo que se está viviendo en la cultura de, pues, de esa región, de ese país, de ese barrio, de donde la sociedad produce al artista, ¿no? Porque es la realidad que está viviendo. Ya una vez que llegan a niveles top de muchísimo éxito y todo, es cuando ya el artista se desprende hasta cierto alejamiento y ya es conducido por otras cosas, ¿no? Mercadotecnia, el populismo musical, etcétera, ¿no? Para pues, lo que le pasó a nuestra querida Shakira, ¿no? O sea, Sí. ella ya es un producto eh, Completamente comercial completamente... y de la mercadotecnia, o sea, salió lamentablemente de mis top, porque sí, ya no, o sea, cambia. Y justamente de qué habla Porque cada ya, época. porque ya no hay inspiración, o sea, no es lo mismo un artista que cuando está empezando y tiene motivaciones más fuertes, todavía de hambre de éxito o situaciones que lo llevan a escribir, ¿no? De cosas tristes, de cosas conmovedoras, de cosas eh, progresistas, que actualmente es lo que reina en las propuestas musicales actuales en México. No es lo mismo eso de un artista que está ensayando o que está haciendo sus creaciones ahí en la cochera de su casa, de su casa o en la banqueta de ahí de su casa, al que ya está viviendo en Los Ángeles, ¿verdad? O sea, qué motivaciones, qué inspiración tan diferente va a ser. Por eso los artistas una vez que se separan a ese nivel de su sociedad, de sus vivencias del día a día, empiezan a perder inspiración. Sí, y de hecho las fórmulas de cómo se hacía música de antes o en un inicio De más ha antes. cambiado, porque acuérdate cómo antes incluso se desaparecía el artista, se retiraba de la farándula, de los escenarios, de las cámaras, y no sabías un buen rato por ellos, o sabían, no daban así, digo antes que no había redes sociales, pero no faltaba el reportero que se lo topaba en el aeropuerto o en alguna ciudad, etcétera, y él era el que daba la nota, ¿no? De que tal banda o tal artista está en Europa, en una cabaña, o se fue a la playa, se fue tanto. ¿Por qué? Porque está componiendo. O está con todo su equipo de producción porque están armando el nuevo disco. Entonces, esas eran las fórmulas de antes, ¿no? O sea, donde la inspiración. Algo que yo quiero rescatar y destacar aquí en la parte de la sublimación en una obra de arte, como lo es en las artes de la música. Muchas veces, y es algo que yo reflexiono con los alumnos, al menos desde la apreciación, muchas veces los artistas solamente bajan la emocionalidad y la dejan ahí impregnada. Sin embargo, pues bueno, como decías, la finalidad no es sanar a nadie ni ayudarle a nadie, pero entonces si te preguntas también más profundamente, pero porque nadie se los decía antes, solamente era cantarlo, era más hacer como desahogarte y ya, pero es como ¿para qué? Pues es que no es responsabilidad de nadie. Ajá. Bueno, entonces pues ahí entonces canta otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, José Alfredo Jiménez sí, es un gran cantautor de los representantes mexicanos, de la cultura popular mexicana. José Alfredo Jiménez.
pero en el alias, ¿no? Es José Alfredo. ¿Por qué? Porque todo el mundo es inevitable no escuchar una canción de José Alfredo y querer, o sea, por sinapsis, fíjate, vámonos más allá. O sea, por programación sináptica, ¿con qué lo conecta el cerebro? Hay que pistear, porque hay que ahogar las penas, porque hay una parte en tu interior que trae una pena ahogada y que como él lo hacía también era pues chupando, ¿no? Entonces... Pues sí. En lugar de solucionarlo, ¿no? En su día a Porque es una día. Y él programación. mismo decía que él componía sus canciones La en cantina. las cantinas. Me explico. Yo sé que no era su responsabilidad, pero culturalmente en aquel tiempo era normal eso, Ujú. ¿sí? Y eso era lo que existía, o sea, Y tiene en el su, caso de los hombres, y tiene su origen. en el Ahorita caso, lo voy a decir. de manera general, en el caso de los hombres, pues obviamente llorar, estar triste, estar muy, o sea, a lo mejor enojado incluso, no le era permitido por cuestión de género y cultura. Ujú. Pero eso era antes. Sin embargo, en el caso Más de antes. hoy en día ya no es así. O sea, ya se le permite y es normal y se está como quitando todos esos prejuicios de género. Entonces, esas eran las formas en las que a través de la música era como podían desahogarse. Juan Gabriel es otro de ellos, ¿no? Hasta antes de que ya cada vez fuera más latente su preferencia, por ejemplo, como pues no te dabas cuenta, sino conforme la sociedad también fue destapando estas cajas de Pandora, ¿no? Porque son temas que han estado siempre ahí latentes. Lo que pasa que no había tanto permiso de poderla abrir. Ujú. Entonces, Sí, conforme todos se ha estos ido tabús. abriendo, ajá, se fueron resolviendo o se han ido resolviendo estos tabús y ya hay más información, hay más permisos, ¿sí? Para poder expresarte. Y entonces tienes, por ejemplo, artistas que a lo mejor ya están más grandes. Ahorita se me vino a la mente, por ejemplo, Caloncho, no sé si conozcan a este artista, donde en lo que él canta, en lo que él compone, es cantautor él, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pues te cuenta situaciones que vives en el día a día, o sea, no te está echando mentiras de una realidad de color de rosa. Sin embargo, habla de esta sublimación concretada, ¿no? Donde, pero pues adelante, o sea, hay soluciones. Sí, O sea, hay sí, sí. como una inspiración de un aire de esperanza. O sea, Sí, no nomás su te canción deja de cortavena. Es a lo que me refiero. su canción de optimismo, de Optimista. optimista está muy buena. Sí, a eso es a lo que me refiero. Entonces, mucha gente quedaba conectada con eso nada más, de que, sí, fulanito canta esto, o sea, las mariposas de barrio, ¿no? O sea, cuando Jenny Rivera, o sea, ¿por qué? Porque pues todas las mujeres que han pasado por una decepción amorosa, por una traición, por lo que gustes y mandes, pues han conectado o conectaron con esas, entonces las cantábamos con todo pulmón, ¿no? Y te estaba contando una historia que venía de generaciones atrás y ella fue una de las que se atrevió a cantarlo y a echarle madre y media a los hombres. ¿Por qué? Porque pues estaba sacando el fuá. Pero, ¿cuál es el pedo del asunto? No los dejabas. O te salías de una relación para ir a otra. Me explico. Entonces, no sales del mismo círculo vicioso, o sea, solo sigues haciendo eso. Y ese es uno de los factores que, por ejemplo, en el caso de Shakira le sucedió, porque dejó de enfocarse en el arte, ¿sí? De lo que ella costó, como empezó a hacerlo y como fue su fórmula original, y se hizo uno más de los que importó más su vida privada que que el artista, o sea, y eso no quiere decir que no importe como persona, sí, sí tiene que resolverlo, pero no puede pesarte más eso para darte fama que tu propio talento, porque es talentosa, tiene algo que no tienen a lo mejor otros artistas en el tipo de voz, lo que sea, pero se perdió eso, justo eso es lo que, bueno, desde mi punto de vista eso es lo que a mí dijo, yo ya dije, sale de mi stop, o sea, ya no, yo era muy fan de ella. Entonces, ¿por qué? Porque justamente que estamos normalizando en cada generación estos temas que se van abriendo son los que van dando origen a las historias que se van contando en las canciones.
en los diferentes géneros, con los diferentes ritmos, ¿sí? Entonces, a lo mejor alguien que le pasó a Río Roma, ¿no? Con este grupo, ¿cómo se llama? El de No se va, no se va, ¿cómo se llama esa canción? Quédate otra vez. Grupo Frontera. El de Grupo Frontera, ¿no? Que toman esta canción de Río Roma, que tú escuchas la de Río Roma y pues no es muy antojable, la verdad. Pero la escuchas con Grupo Frontera, pegó más, incluso hasta para bailarla y demás. Y entonces, pues bueno, estos chavos, pues para ellos no fue un sencillo como que tan fuerte de cuando lo lanzaron. Y resulta que fue el hit para el otro grupo, ¿no? Porque es un ritmo en otro ritmo, la misma canción. Entonces, No, pero aparte, conectas. este género musical tiene muchísima inversión para producir música. O Ujú. sea, y lo mismo es con artistas como Shakira. Que decías. O sea, decías, antes los artistas de repente hacían estos retiros para, Ella era no una de solamente ellas, para ir de a creo que sí, grabar, o sea, sino para componer. componer y grababan. O sea, el proceso creativo de los artistas de antes, o sea, como lo hacía John Lennon, ¿no? O sea, él grababa sus demos en sus cassettes y luego ya después lo producían, pero era la composición así tal cual. Y ahorita pues de muchos artistas hay todo un equipo no solamente de productores musicales, sino de creativos para asegurarse de que la canción que saquen pues, sea comercialmente un éxito. Pegajosa Pero nada más. ya la inspiración pues queda un poquito de lado. Y justo va a seguir evolucionando. En alguna ocasión, no recuerdo dónde vi esto, o dónde lo vimos, ¿no? Que o sea, ya los artistas, los cantautores o compositores, pues ya, o sea, ya no hay, o sea, apenas se están volviendo a nacer, porque ya se explotó, o sea, ya como que vuelven a lo mismo, están cantando o refritos, como coloquialmente se puede No, decir, pero las o le generaciones están actuales cambiando. dicen que son propuestas nuevas. Y pues no, no es cierto. En realidad no. Solo están haciendo más de lo mismo, nomás cambiándole un elemento de otro, pero realmente Es que los no chavos creen han, que el mundo empezó ayer, ¿verdad? pues sí. Pero bueno, Ya estamos grandes, entonces ya entonces estamos ya no estamos grandes. viendo así como en esas generaciones cuando te digo del rock and roll, por ejemplo, que los abuelitos, o sea, decían, no, esa música es del Pues es que diablo y cada está generación es feo. intolerante a la futura, ¿no? Sí, es un proceso sociológico de alguna manera. Sin embargo, vuelvo al elemento de qué se normaliza. O sea, también aquí que hay que analizar, ¿no? Porque no siempre son conscientes de lo que se está cantando. Bueno, y entonces para esto vamos a otro punto donde hablamos de qué es la frecuencia, qué es una onda y qué es una partícula Ujú. dentro de la música. Y aquí es donde conectamos la música con esta parte de nuestro canal de la espiritualidad urbana. Entonces, una frecuencia es esta repetición, ¿sí? De una onda, ¿sí? Y, o sea, ¿cuántas veces se está repitiendo? Puede ser muy ancha, puede ser muy corta. Y la onda es así como que alta, ¿sí? Y esa tiene hay un pequeño vallecito que es donde viaja esta partícula. ¿Y qué son las partículas? Son energía, ¿sí? Y la energía llega a través para nosotros del sonido, en el caso de la música. Y entonces cuando entra en nosotros por el oído, pero también la filtra la glándula pineal, la empieza a traducir. Entonces esa partícula, en el caso de la música, tanto quien compone la música como la letra, cuando se funciona para hacer una canción, lleva una emocionalidad consciente o inconsciente, intencional o no intencional, pero hay una partícula de por medio porque hay una energía imprimada, Ujú. ¿sí? Entonces, esta va a viajar en esa onda a través de los instrumentos, a través del elemento de la voz, ¿sí? Y obviamente en estas palabras
que van ahí en ese mensaje. Entonces, cuando nosotros estamos conectando con un género musical de una banda o de un artista que sea de nuestro gusto, de alguna manera nosotros estamos recibiendo esa frecuencia, esa onda con ese mensaje oculto, que puede ser muy obvio o no. Y para esto, precisamente, me tocaba analizar con unas alumnas en este semestre esto de los corridos tumbados, que como me muelen y muelen que me gusten y que me gusten, y la neta no me gustan, ¿no? Entonces, me pusieron una canción, me pusieron la letra, y entonces esa empezaba con que la noche psicodélica. Y yo les preguntaba, a ver, bueno, díganme ustedes, ¿qué es la nota? ¿A qué se refiere? Porque hablábamos de estar viendo las figuras literarias que se utilizaron para esa canción y los simbolismos que hay dentro de la canción, ¿no? De la parte de la letra. Y no me supieron decir a qué se refería con la noche psicodélica. Entonces, tan cante y le cante, la cantan a todo pulmón y me imagino que ya está con cheve en mano, ¿no? Y cante y haciendo como que le pegan y todo, pero... No es la canción, es la idea de la canción. Exacto. Es lo que transmite, el progresismo, el de que como no tengo una manera mejor de demostrar que soy muy chingón, con virtudes como carácter, como liderazgo, como entusiasmo, optimismo, determinación. Como no cuento con todo eso, lo quiero aparentar, ¿verdad? Sí, Pero con ideas equivocadas de que si traigo cadenas, de que si traigo una troca, de que si traigo dos, tres viejas, de que si traigo una cheve en la mano, ¿no? Esa es una idea muy equivocada de una persona que tiene virtudes, pero, o sea, desafortunadamente así se entiende el día de hoy. O sea, los chavos y no tan chavos, perteneciendo a esta cultura de gusto, ellos ya tienen esa máscara ese estereotipo, ¿no? de su personaje, ¿no? Sí, y me dio mucho así como tristeza porque cuando finalmente se las empiezo a desmenuzar yo misma, o sea, le digo, ¿qué estás normalizando, no? Para la tristeza. O sea, ¿qué están normalizando, no? Y me contestó una de ellas, ¿no? Me dice, ay, pues sí, usted escuchar puro Amanda Miguel y que no sé qué. Y yo, no. Le dije, a todas ellas les hizo falta ir a terapia, pero una muy buena terapia, porque pues nomás lo cantaron y lo arrojaron allí, pero ahí se quedó. Y yo les decía, le digo, a tal grado que nuestra querida Amanda Miguel, pues sí, cante y cántele al desamor, Lupita D'Alessio. ¿Cómo se llama? La traición, ¿no? Que le pintó el cuerno. Y era un secreto a voces. Pero ¿cuándo lo dejó? Nunca dejó a Diego. Ah, ¿me estás presumiendo de rica o de pendeja? Me explico. Entonces, es como le digo, cantó y sí, y monetizó. Entonces la fórmula no es de Shakira como lo hizo ella, solo lo verbalizó, pero esa fórmula ya existía, porque todas ellas monetizaron. Que tuvieron finales distintos, pues esa es otra cosa. Sin embargo, ese es el punto. Entonces le digo, no, le digo, eran canciones que a mí me gustaba cantarlas, pero por tradición, porque conectaba yo con una emocionalidad también ahí oculta que no había procesado, entonces yo cantaba y solo eso, pero yo no dejaba de sentir ese resentimiento, de coraje, de odio, bueno, odio no, nunca, creo que nunca he conectado con el odio, pero sí del desagrado, sí de la amargura, sí de la tristeza. El encabronamiento. Ajá, exacto. Entonces, simple y sencillamente eso, solo me lo volvían a abrir, me volvían a abrir la herida que ya estaba cicatrizando con el tiempo y eso mismo le volví a echar limón a la herida. Y yo era otra vez volverlo a sufrir. Veneno a la herida. Entonces, me explico, ahí no sublimas. De hecho, hay una canción, bueno, una pieza de violín creo que es, donde el compositor lo que hizo fue programar precisamente en estas partículas
eh, que quien las escuchaba en su tiempo, en su momento, eh, cuando obviamente que había de por medio una profunda tristeza oculta se me fue la palabra. Enriatamiento sentimental. No, de estas dos enfermedades mentales actuales, ansiedad Pendejísimo. y depresión. Ah, Cuando hay una depresión oculta, que aquel tiempo obviamente no se hablaba de eso, ¿sí? ¿Qué sucedía? Que estas personas terminaban por suicidarse después de haber escuchado esa pieza de violín. ¿Por qué? Porque el artista, ese fue su idea. O sea, esto que él no pudo resolver, lo baja en una partitura, cuando la toca, hubo quien conectó con eso tan profundo que la decisión, porque se activa una sinapsis y la decisión es suicídate. ¿Sí? Entonces, ese es el comando, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces yo les decía a ellos, no comprenden. Digo, ustedes están en una fase ahorita de maduración todavía, de entender, y justo por eso yo les decía, llevan esta materia, para poder comprender la evolución y la que todavía cuando ustedes sean adultos les va a tocar. Sí, te digo, el mundo no nació ayer. ¿Verdad? Entonces, le digo, no sé qué les toca a ustedes. Y con esto, bueno, al menos yo, no sé tú, al menos yo, y también lo platicaba en el programa que les comenté, yo trato de yo no ser intolerante con la música que no me gusta. Cada quien es libre de elegir la música que le gusta, si les gusta el reggaetón, si les gusta el ska, si les gustan los corridos tumbados. ¿No? Nada más sé consciente por qué te gusta lo que te gusta y lo que estás manifestando otra vez. Ahorita lo comentaremos, el tema de los mantras, pero a final de cuentas eso es, ¿verdad? Sí. Estás manifestando lo que estás evocando, ¿no? Lo que estás cantando. Y pues en todos los géneros yo al menos trato de observar las cosas buenas. ¿No? Que tienen muy pocas, por cierto, ¿verdad? Pero las tienen. Pues, sí. Y lo que, para cerrar en este punto, entonces, ¿qué se está normalizando? O sea, en esta evolución de los temas sociales de la época, ¿qué se normaliza? Y obviamente qué es en lo que se inspiran y es lo que se canta. Entonces hay que observar mucho todas estas situaciones y estos procesos. Entonces, ya entendiendo que en la música también hay una energía impregnada, ¿sí? Que viaja a través de estas ondas con una frecuencia, y tú también tienes en tu campo áurico, tienes una frecuencia. Entonces, a veces a mí me pasa, me puede gustar el reggae, pero no todos los días tengo ganas de escuchar reggae. Es mi música favorita, la número 1, después el heavy metal, y de ahí otros más, pero no siempre tengo ganas, ni me ven, ¿verdad que no? O sea, que esté escuchando reggae. ¿No? O que estemos escuchando metal todo el tiempo. O sea, no. Porque yo me he cachado que es más cuestión de frecuencia. O sea, con qué tengo ganas de conectar. Con qué necesito conectar en el momento. Y algo con lo que pasamos al otro punto es con qué estamos conectando a través de la música. ¿Por qué? Porque la emocionalidad es un tema que nos puede generar, fíjense, aunque sea música, nos puede generar adicciones. ¿Cómo una adicción? A través del fanatismo. Justamente cuando le queremos imponer a una persona un gusto ya sea de un género o de un ritmo o de un cantante o de una agrupación. ¿Sí? Porque todo el tiempo le hablamos, y nosotros lo experimentamos con nuestra hija en el 2020 con BTS. O sea, ella traía su fiebre adolescente o preadolescente de BTS, pero nos caía mal el grupo, pero porque era algo a fuerza. O sea, porque no nos lo querían poner. Ajá. Entonces, pues nosotros no. Entonces, ya hasta que nos empezamos a interesar, ya hasta que empezamos a ver, pues, traducidas las letras, ¿verdad? Bueno, al menos yo que no sé mucho inglés y luego pues está mezclada con coreano,
pues sí era como, pues chútate a ver qué está diciendo. Y sí, había letras muy bonitas, o sea, mensajes muy chidos y todo, y terminó gustándonos. Pero ya sin este forzamiento, ¿no? De que les guste, o sea, no. Entonces, ahí es donde caemos en estos fanatismos. Porque con lo que estamos conectando es con algo que a lo mejor no podemos o entender o no lo podemos expresar. No tenemos o esos permisos, no es una normalidad dentro de nuestra dinámica familiar. Entonces el lenguaje de la música se dice que es universal, porque en el idioma que lo escuches, esa canción que ha habido, estas canciones que han traducido a muchos idiomas y el mensaje sigue siendo el mismo, o sea, la gente conecta, ¿sí? Y lo entiende perfectamente. Entonces es una emoción impregnada tanto de quien la compone como de quien la canta y conecta con la emocionalidad de quien la está escuchando y la está recibiendo. Pero muchas veces desarrollamos ciertas adicciones programáticas, inconscientes, donde no nos damos cuenta de qué está viviendo ese artista. Y estamos cayendo en más de lo mismo. O sea, vuelvo al ejemplo de Jenny Rivera. O sea, lo de los engaños, lo de tropezarte otra vez con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Entonces, ¿cuántas mariposas de barrio no surgieron? ¿Por qué? Muchas decepcionadas. Y entonces, cuando pasaron la serie de La Mariposa de Barrio, como le llamaron, sí, que te dan esta historia de dónde viene, pues tú te das cuenta que tiene un origen de lo que ya hemos hablado en otros episodios, de otras estaciones, de las heridas del alma, pues es un tema que trae desde su casa. O sea, ¿desde dónde viene el tema de la infidelidad? Pues de su propio papá a su mamá. Entonces, ¿de dónde quieres tú ver el ejemplo de una relación sana, de una relación sincera, cuando de por medio hay una infidelidad? O sea, ¿con qué estás conectando? Y a todas sus hermanas, lo mismo. Date Entonces, cuenta, amiga, date cuenta, ¿no? De hecho, yo cuando vi la serie, posteé así, juro solemnemente no convertirme en una mariposa de barrio. Pero fue mame, ¿no? O sea, pero yo porque a mí me interesaba entender, o sea, esta parte de la que yo estaba conectando con las canciones de Jenny. Claro, eran mis propios temas. Ya ahorita yo ya no los canto, o sea, me las sé, sí las canto, pero ya no le impregno esta emocionalidad que yo le impregnaba antes. ¿Por qué? Porque yo ya son temas de los que me hice cargo, ¿no? Sí, o sea, pues lo puedes ver desde otro punto de vista de rebane, porque ya haces un poder de conciencia para no integrar esa energía que te está transmitiendo, ¿no? O sea, no la integras como una sinapsis. Es que ese es lo delicado del asunto, banda. O sea, que se queda como una programación. Uh-huh. Entonces, obsérvate que cuáles son tus gustos y desde dónde estás conectando con esto. O sea, y no, ni bueno ni malo. Pero qué quieres expresar o qué expresa ese género o ese artista o esa banda. ¿Qué está expresando que tú no Miedo, puedes? tristeza, angustia, motivación, inspiración. ¿Qué? Porque Ajá. es lo que estás integrando a tu ser, ¿no? Como estamos viendo una serie, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La de Muertos para mí. Sí, ¿verdad? Muertos para mí. Destiny. Entonces, una de las protagonistas, cada que siente como que mucha tensión, mucho estrés y demás, se encierra en su camioneta, pone black metal, ¿es verdad? Esta música y se la sabe y las empieza a cantar y está así y todo, ¿no? Y para ella es relajante. Entonces le pasa ese tip a otro personaje de la serie y él se le cae viendo así como que él quería algo más tranqui, ¿no? Algo como country, algo Sí, así, ¿no? precisamente pues es para... Entonces yo le preguntaba a Jorge, entonces yo le decía, oye, pero el black metal, ¿a qué le canta? O sea, ¿a qué le canta o qué canta? Porque de entrada a mí no me gusta, o sea, la pura música a mí no me gusta, a mí me estresa, me pone de nervios, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dice, es densa, pues con razón, no más, no, o Y a mí sea, tampoco, me pregunta como si yo fuera... No, tampoco me gusta. A mí me gusta el heavy metal con mucha lírica, donde los cantantes más serio. tienen grandes voces, donde las letras son inspiradoras, donde ¿no? hay detrás algo
pues más inspirador en muchos sentidos, ¿no? Y aquí sí sublimado, es lo que me he dado cuenta. Sí. Rhapsody es uno de ellos. Rhapsody, Avalanche, pues Mago de Oz hace años. Rata Blanca Rata también. Blanca, o sea, ese tipo de canciones. Entonces, cuando me explica esto, a lo que le cantaba, digo, pues con razón, o sea, es el medio del asunto del personaje, ese es el lado oscuro muy profundo, hasta su sombra, de lo que está viviendo. Por eso es que conecta con esta música. Y es por poner un ejemplo. Entonces, Joe, cuando su primo Charlie lo invita a su programa, yo le comentaba eso, ¿verdad? Que él no es de los que cuando está triste, pues ponga más música cortavenas, ¿verdad? No sé si quieras compartirles eso al... Sí, pues le haces como que un asalto a tu inconsciente, ¿no? Y a veces cuando yo estoy muy contento pongo canciones que son un poco más nostálgicas, pero lo estoy viendo desde otro punto de vista. Pero sí, o sea, generalmente o cuando estás triste no pongas música más triste, ¿no? Porque te vas a drenar de la poca energía positiva que sí tengas. Entonces, incrementas tus niveles de miedo, de incertidumbre, de cosas negativas que te van a exprimir. Es que es como si te estuvieras hundiendo y en vez de poder flotar, te agarraras de otra piedra para hundirte más y se te acaba la fuerza. O sea, porque aquí no es malo conectar con las emociones, o sea, las emociones no son buenas ni malas. Hay que experimentarlas, pero... Pero también tener en qué apalancarte, que ese es el tema. O sea, yo no digo que a mí si yo escucho un tema triste, yo no llore, sí lloro, pero yo ya lloro no desde otra vez volver a revivir el dolor o que me lleve a un sufrimiento. Yo lo hago desde esta depuración de decir... O agarrar el pedo y otra vez poner Exacto. estas canciones. O sea, y volver a abrirte, o sea, si ya está una cicatriz, como que volver a cortártela porque otra vez la quiero sufrir. O sea, no, esos son los extremos. Sí, no es echarle limón a la herida, es echarle veneno a la herida. Ahí sí, literal, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros, es lo que hemos experimentado y es lo que nos hemos dado cuenta. Por eso pareciera ser que somos a lo mejor muy quisquillosos o muy mamones. No, o sea, no es tanto eso, pero es nuestra conciencia y nuestro estilo pero al de menos vida. yo no. O sea, yo no tengo pedos porque alguien ponga un género u otro, simplemente no me gustará, ¿verdad? Pero no soy beligerante de estar a huevo en contra de uno u otro género. Y mucho menos querer imponer lo mío, pues no, o sea, No. pues, cada quien, ¿no? Y es muy importante el tema de la percepción del tipo de música, ¿no? Para las emociones. Es como los soundtracks de las películas, como por ejemplo en una película de terror, la música cómo suena, ¿no? O sea, es muy densa, es muy... tiene desgarros en su composición, o sea, muy tétrica. Y cuando es una película con cierto tema de inspiración, de motivación, la música cómo te transmite, ¿no? No es lo mismo si la vieras sin la música, ¿no? Ah, claro. La música, por ejemplo, del Señor de los Anillos, que creo que la puse aquí de fondo. Cómo transmite una belleza del paisaje que si solamente lo vieras sin la música sería... No te transmite por completo ¿no? La magia de cierto lugar, la bondad de ciertos personajes. O la escena que se esté Sí. visualizando. Sí, o la música de los Nazguls o de los orcos, que es música así, incluso hasta parece de terror porque son personajes sombríos, ¿no? Como y ahí precisamente eso, o sea, en el cine lo que se quiere con los sonidos y la música es que se quede en la psique de las personas. Uh-huh. ¿Para qué? Para que cada vez que la vuelvas a escuchar conectes con el personaje, la escena o eso, o viceversa. Cuando estés en una situación así, te acuerdas de esa canción. Y eso te hace sentir de cierta manera. Por ejemplo, una escena de terror te hace sentir miedo.
La película de Tiburón en los 80s, sí, no, es ochentera, si mal no recuerdo, porque hubo varias. Pero por ejemplo la de Tiburón, el tun, 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 o sea, para mucha gente que la vio ir al mar, No escucha. ese es del Señor de los Anillos. ¿Sí? Ajá. Es cuando están viajando a Minas Tirith Ayuda. a buscar a investigar sobre el origen del anillo único, ¿no? Pero la música te va indicando, es una travesía, es una búsqueda, hay peligro, no hay peligro. Uh-huh. Y te decía, por ejemplo, en el caso de Tiburón, que dices tú, pues es de ciencia ficción, en realidad los tiburones pues no todos son así, o sea, sí hay, son sangre fría, lo que tú quieras, pero no son tal cual como lo pusieron en la película. Sin embargo, sí sucedió en la vida real que muchos vacacionistas que iban a las playas no se querían meter al mar como acostumbraban a hacerlo por este miedo de no estaban escuchando la música del tiburón, esa que se presentaba cuando salía el tiburón, que esa era la señal de que el tun, 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 y entonces tú ya sabías que venía el peligro, o sea, ya iba a aparecer el tiburón. Entonces la gente no la escuchaba, pero el hecho de estar en el mar, en su mente se reproducía la musiquita, ¿no? Sí, y se te Entonces bajan ese tus es el defensas. efecto, claro, y ese es el efecto. Entonces esa es la parte, por eso se premia esta categoría. ¿Por qué? Porque los soundtracks La banda sonora. ajá, la banda sonora o lo que se haya utilizado, porque ahora hay más recursos que se utilizan para ello, por eso es que se premia. ¿Por qué? Porque crean este efecto en la psique de las personas, ¿sí? Ya sea de risa, de amor, de terror, de lo que quieras que experimente el espectador. Entonces, con lo que nos vamos quedando es con lo que vamos conectando en nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, las personas que les encanta el género de terror, por ejemplo, pues obviamente siempre en su psique el ver ciertas escenas o ciertos objetos que son simbolismos ocultos en el filme, ¿sí? En su psique se está reproduciendo digamos, estos sonidos, ¿sí? Aunque no se estén escuchando en realidad, pero sí en el inconsciente están reproduciéndose una y otra vez. Entonces te da miedo, sí te genera ese miedo, o sea, porque es con lo que te conecta. Entonces, para esto vamos a pasar al tema precisamente de los mantras, ¿sí? Y tiene mucho que ver con esto de las adicciones o los fanatismos o la polaridad, lo que es la sanación o la inspiración. ¿Por qué? Un mantra es una motivación, una vibración, ¿sí? Que estamos nosotros vocalizando y esta a través de la voz, ¿sí? Es como la estamos vocalizando para que vibre hacia nuestro interior, en nuestro campo áurico. Entonces, obviamente los mantras acá en Asia, ¿sí? Donde más se utilizan, los hacen con esta intención de poder equilibrarse, de poder sanar, de poder entender, porque entienden lo que es la frecuencia. Entonces, en una canción estás mantreando, así sea tarareándola o reproduciendo la pura música en tu mente o escuchando la pura música, como cuando trae una letra de también, o sea, que se convierte en una canción, el estar repitiendo la canción se está convirtiendo en una programación, porque el mantra lo que hace es hacer una sinapsis. Entonces, imagínate una canción, se vuelve una sinapsis. Alguna ocasión yo trataba de decirle a una persona que justamente eso le estaba sucediendo a un ser querido, ¿sí? De esa persona, con lo que estaba conectando. O sea, todas las situaciones que había estado viviendo, pues generalmente las magnetizamos. Hay gente que no cree esto, pero bueno, pues la física de la ciencia te lo puede explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque es una programación de alguna manera, ¿sí? O sea, y yo con el ejemplo que te digo que de estas alumnas
que me pusieron esa canción del corrido tumbado. Ujú. Y yo le explicaba una de ellas, ¿verdad? O sea, imagínate este contexto, o sea, tú estás normalizando una situación que este artista que tú me estás poniendo vive en tal región de nuestro país donde la violencia está de cierta forma, la normalidad allá es así, porque no es como la de acá de nosotros. Estamos en el mismo país, pero no es la misma región. Y en donde quieras se cuecen habas, pero no son iguales, ¿verdad? Los hervores no son iguales. Y entonces le digo, la realidad que viven allá no es la misma de acá. Entonces, tú que estás normalizando, entonces a ti te parecería normal que si tú tienes una hermana, a tu hermana un día empiece a salir con un muchacho que trae un trocón y que trae mucha lana y que la trae para allá y para acá, y de repente un día ya no sabes de ella, le digo, canceladísimo. ¿Te parecería normal? Y me dice casi de, no, porque le pregunté, ¿tienes hermanas? Me dice, sí. Bueno, le pongo el contexto, le digo, ¿te parecería entonces normal? Y ya se dejó de sonreír, ¿no? Porque lo tomaba a broma, entonces le No, digo, pues eso es lo que simplemente estás cantando de alguna manera, que, lo estás, que cosifiquen a las mujeres. ajá, entonces digo, lo estás normalizando en tu psique porque es algo que puede ser una posibilidad, ¿sí? Entonces digo, ahora, me decía otra chica, ay, pero por ejemplo, los Tucanes de Tijuana, o sea, son de los que, sí, digo, y los Tigres del Norte son más viejos que ellos. Pero pregúntenle a los Tigres del Norte o chequen su historia cómo les fue al principio. Ellos tuvieron que utilizar figuras ya un poquito más literarias, o sea, meterse un poquito más, echarle coco, no ser tan explícitos. ¿Por qué? Porque obviamente tuvieron amenazas, o sea, estaban siendo muy explícitos. ¿Qué le pasó a Chalino, Chalino, qué se apellida? ¿Sánchez? O sea, ¿qué le pasa a él? Que fue muy explícito, lo amenazaron, le valió, no hizo caso. Un día, viendo yo su historia, se lo lleva alguien que era alguien de la policía y lo desaparecieron. O sea, apareció muerto. ¿Sí? Y entonces, esa ocasión le digo, acaban de dar la nota, digo, yo estaba esperando no veo noticias, pues yo estaba esperando la del clima, la nota del clima, y sale eso, que a Natanael Cano lo habían acusado, lo habían demandado por la explicitez en una de sus canciones y que tenía prohibido cantarla esa. Le dije, y luego al otro, al Peso Pluma, que lo habían amenazado y que no quiso cantar en Ciudad Juárez por esa amenaza. ¿Por qué? Porque le están cantando a una organización, digo, pero no nomás es una en el país. Entonces la otra se va a enojar y va a decir, ¿y por qué a mí no me cantas? ¿Verdad? Digo, entonces el pleito no llega nomás entre ellos, agarran parejo. Dije, y esto ya lo hemos visto. Digo, ya hace 2 años, dije, hace 1 año y medio, pero yo se lo comentaba a un alumno. Y ya sucedió. Yo le digo, y no es porque Dios sea bruja, o punto que sí, pero por lógica y porque sabes los antecedentes históricos, ¿verdad? Entonces, qué estás mantreando? ¿Qué estás normalizando? ¿Qué estás poniéndote como programación? Todas estas canciones que hablan de que no importa que sea la otra, ¿verdad? El sonido. O sea, no importa que sea la otra, pero no me dejes. O pégame, pero no me dejes, ¿verdad? No, por eso de ahí nos pasaríamos al siguiente punto, que es esto, bueno, qué hacer, cómo obtener los mejores beneficios al tiempo que disfrutas, ¿no? O sea, que disfrutas la música. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cuál es el tema? Primero que nada, aquí estamos hablando entonces un tema de primero entender para poder resolver tu emocionalidad. Desde dónde estás conectando con el género que te gusta. ¿Sí? Y vuelvo a insistir, ni bueno ni malo las emociones. Simplemente que entiendas que estás experimentando. Ok, ya estás entendiendo esto. Bueno, entonces es hacer lo que decíamos en el episodio anterior, ¿no? Hacer músculo mental y también músculo emocional y un músculo físico. Porque esto te va a mantener en una neutralidad donde tu espíritu está equilibrado, está fuerte contigo, estás... ¿Y qué significa esto? Que no te dejas llevar. Que puedes estar en una fiesta tomando porque está la música alegre y lo que tú quieras, sí, pero no te estás empedando, ni esto te está llevando a ponerte en un riesgo,
Sí, o sea, ¿por qué? Porque hay gente que toma y se transforma, o hay gente que ya pasa de estar tomando a luego ya echarse otro tipo de sustancias. Sí, porque te digo que son cosas que generalmente con sobriedad no pueden afrontar, ¿no? O Ajá. sea, los que solamente hablan o empiezan a hacer reclamos cuando están tomando o dedicando una canción media subida de tono como, como una indirecta, muy directa hacia alguien, o sea, pues afrontalo en mañana, ¿verdad? Que como decían las señoras de más antes, cuando andes bueno y sano, ¿verdad? Dilo. Y esto te va a ayudar a que no bajes tu frecuencia. ¿Por qué? Porque entre más bajas esa frecuencia, tu campo áurico se permea, conectas con estas frecuencias con mayor facilidad y entonces tu psique se rompe mucho más fácil y es mucho más susceptible. Es como si se te bajaran las defensas Así es. de Y sí energía puede espiritual. suceder. Sí, También en el plano físico sucede eso. O sea, ¿qué hace la tristeza? O sea, cuando tienes una emoción de tristeza o de dolor, ¿sí? Incluso el enojo también. ¿Qué es lo que hace? El sistema inmunológico es el primero que se desactiva. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está craqueado. Entonces, obviamente que se desestabiliza y el cuerpo físico se resiente. Entonces ahí esta parte de mantenerte fuerte, neutral y equilibrado, o sea, con tu espíritu, es entender, primero resolverte y disfruta y canta, ¿no? Hay un comparativo de una canción de Cerati, pero no me acuerdo cuál es, de Gustavo Cerati, y hay otra es una canción de banda que dice que en tu perra vida y que no sé qué, o sea, donde le está haciendo lo peor, ¿no? O sea, la diferencia de que cuando, y le ponían ahí de que cuando vas a terapia y de que cuando no vas a terapia, ¿sí? Fuimos a ver en estos días pasados, el jueves, a los ex integrantes de Mago de Oz, que ahora se llaman los cabrones. Caones. Y hay una canción que compusieron de las últimas que me gustó, o para mi gusto se me hicieron muy cacas. Ya después de Finisterra 2 ya como que no tuvieron muy eh, álbums así muy chidos, o sea, la verdad que ya no me gustaron. Entonces hay uno que trae así como tintes de mariachi, ¿no? Que ni sé ni cómo se llama, ¿verdad? Pero al final de cuentas de que dice, ya no siento el dolor, el amor o algo así, no me sirve de nada, no sé qué. uh-huh. Pero le está cantando a una mujer que lo decepcionó y la manda a la fregada, así bien. Entonces yo observaba, porque aparte que ni me la sé toda, y lo que me sé pues ni lo cantaba, pero yo observaba toda la banda, ¿no? Cómo estaban cantándolo con mucho sentimiento, Es con que mucho es lo que enojo, te y digo, yo, o sea, la idea o emociones que un artista plasma en una canción o en su trabajo discográfico, lo que sea, conecta con lo que está viviendo la gente. Por eso ciertas propuestas tienen éxito porque es lo que están viviendo en su día a día. y es lo que lo vuelve comercial al final de Sí, o sea, cuentas. ese pobre, y me disculparán, ese pobre, eh, pobre lenguaje que utilizan hoy en día, es porque generalmente la gente así habla. Sí. Porque ya no se necesita que los cantantes tengan una gran voz bonita, con tesitura, con potencia, con X cantidad de cualidades. Porque la gente habla, ¿no? En un lenguaje muy coloquial. Deja tú lo coloquial, o sea, la Oh. pronunciación, o sea, Ah, sí, bien también. mocho, nada ecualizada la voz, o sea, hablan así como que al chile, ¿no? Como dicen. Coloquialmente. Sí. No, y yo soy muy bárbaro, ¿verdad? O sea, yo de repente soy espontáneo en comentarios y digo chingaderas de repente, pero pues al menos tienen un doble sentido que tiene algo de ingenio, de... ¿verdad? Sí.
Sí, porque se saca, bueno, él y su hermano se sacan unas puntadas la cuñiz, o sea, ¿qué es esto? Güey, o sea, un chorro de ingenio, o sea, y no es improvisado, o sea, Sí, eso no es y no estamos improvisación. diciendo todo el tiempo Tonterías. malas palabras. Ajá, sí, o sea, no es necesario. Entonces, esa es una de las cosas donde yo también comentaba en mis clases, es que todo lo quieren ya masticado, o sea, no quieren pensarle tantito. Yo les preguntaba que si conocían a la banda de Héroes del Silencio y no la reconocían. Le digo, entonces tampoco reconocen quién es Enrique Bunbury. Y me dice, no, pues es el vocalista de esa banda que Te ya digo, no o está sea, integrada. Y entonces, creen que el mundo ajá, nació ayer, ¿no? sí conocen canciones, pero no saben que las canta cuando era la banda de Héroes. Ujú. Entonces, a mucha le platicábamos hace unas semanas atrás, ¿verdad? De que había visto yo en Facebook de que había gente que no le gustan ya las rolas que está componiendo Enrique Bunbury desde que se hizo solista, y menos en este disco donde ya regresó, aunque ya no va a dar tantos conciertos por el tema de su garganta. este eh, Sin embargo, pues él sigue componiendo, ¿no? Y lanzando sus sencillos tranquilito, ¿no? No lleva prisa. Este, y son muy profundos, pero sí, la verdad sí necesitas un cierto bagaje cultural. Porque tiene metáfora, Exacto. Ves sus videos y tú dices, wow, eso sí es realmente simbolismos. creatividad, una creatividad visual impresionante, que no cualquiera le entiende, y no es porque sea de unos cuantos. El problema es que no le queremos echar coco. Entonces yo les digo mucho a los alumnos, tanto de Pues secundaria eso, como los de prepa, siéntanse orgullosos de estar ocupando esta silla, porque esto es una posibilidad. La educación es una herramienta, no es una solución definitiva, pero sí es una herramienta. eso mismo lo resume en una canción precisamente Bunbury, La Tormenta Perfecta. O sea, habla de los tiempos que estamos viviendo, de mierda, ¿no? Sí usa la palabra, pero antes ya manejó con cierta metáfora la situación actual de propuestas mierda, ¿no? Entonces, todo el caos que se está viviendo, pues es como una especie de tormenta perfecta donde todos los ingredientes están dados para autodestrucción nada más Sí. y tonterías. Entonces, en este último disco, hay muchas cosas, o sea, yo me quedo, no recuerdo cómo se llama ese disco, donde está el de la canción que nos gusta mucho, el video que produjo su esposa, que no nos gustó el video, por La si. constante, ¿Se llama La Constante? la canción. Sí. La canción está hermosa, está muy bonita. Ese es el único video que a mí no me ha gustado, pero porque no lo dirigió él ni metió mano. O sea, y se nota. Ahí es donde se nota. Entonces, de estas últimas canciones, de este último disco, donde ha permitido más colaboración de dirección y en lo musical y demás, no deja de perder pues ese estilo y ese toque que tiene él, ¿no? En lo que a él le gusta ofrecer al público, y desde la forma en la que sublima, porque desde mi interesante punto de vista, del punto de vista que estamos tocando, Enrique Bunbury es uno de los artistas, cantautores, que sí sublima por completo, a lo mejor no pensando en el público con esa responsabilidad y compromiso con el público, lo hace para sí mismo. ¿Y en qué se nota? En su estilo de vida. Si tú, porque él no es alguien que esté metido en broncas, y no quiere decir que no tenga problemas, pero no figura en el mundo artístico por su vida privada, sino realmente por su calidad artística. Claro, los que lo siguen o los que todavía lo seguimos. Entonces, esa es la diferencia. Ahí es donde puedes ver, o es un ejemplo donde está sublimada una emoción, porque hay una sanación de por medio. La canción de Alaska, se les recomendamos escucharla. O sea, después de este retiro abrupto de la gira que había tenido programada, pero este tema, fíjense, por una cuestión de estos humos que avientan en los conciertos para, pues,
con toda la pirotecnia y demás. Bueno, esos humitos empezaron los químicos a hacerle estragos en su sistema respiratorio y comprometer la garganta. Entonces dijo, hago un alto total, ¿no? Porque médicamente, pues, se hizo estudios y todo el rollo, ¿no? Ujú. Se retira y es algo que le costaba trabajo, así como que la decisión. Entonces dijo, ya no puedo hacer conciertos, se retira un ratito, pero dice, voy a seguir componiendo. Se saca Alaska, que fue el primero con el que regresó, ¿verdad? Ujú. Por YouTube, es donde, de las Bueno, o sea, plataformas. estrenó primero con Invulnerables y luego Alaska. Ah, sí, Invulnerable. Pero en Alaska justamente te platica ese regreso. Esta nueva No, forma está de con madre la regresar. canción. Tanto la canción y el video. Y hace clic con muchos, o sea, que tenemos ya esta edad más o menos de 35, o sea, en adelante, porque todos tenemos de repente estos retos donde si nos resguardamos en nuestra guarida y luego vuelves a salir otra vez con esta Fuerza, hambre, ¿no? ¿no? Con fuerzas renovadas y no, sí, la canción está chingona. Sí me explico, pero no. Te hace justicia. Vibra un aire congelado. Por poner un pedacito antes de que YouTube haga su berrinche. Entonces, conectas, entiendes su historia. Vibra, y precisamente ahorita que estamos hablando de la música, o sea, nomás una de las frases que pone, Frases. o sea, en este retiro es simbólico, o sea, en Alaska, pues un lugar muy, muy, muy al norte, este, Frío, de nevado. Norteamérica, de Norteamérica, dice, vibra un aire congelado. O sea, la vibración tiene este poder de resguarcimiento, de cuidado, para luego salir, Ujú. ¿no? Con fuerzas renovadas. Sí, entonces hay muchos simbolismos. Ah, y es que utiliza un lobo, ¿no? Como uno de los simbolismos para esto que quiere expresar. Entonces, mm, yo vuelvo a insistir, comentaba yo en las clases esto de lo que es un signo y un símbolo, porque esto lo vemos todo el tiempo, en todos lados, o sea, comemos mucha información y no nos damos cuenta. Le digo, en la música es una de las No, formas más y la sutiles, información que sí vale la pena, se ignora. nos vale madre. ¿Por qué? Porque nos vamos, les digo, a lo que ya está masticado. Entonces, un día les hice una analogía, les digo, tan así a la fácil quieren las cosas que es como si quisieras que yo te dé una galleta, pero te da hueva masticarla. Entonces, como si quisieras que yo la chupe, la mastique y ya te la dé masticada nomás para tragártela. Entonces me hacen la cara de asco, le digo, así están con la información, Sí, así están con todo. cuando no le entiendas a a una canción, reflexiónala. Ajá. ¿Verdad? O sea, y no son ideas correctas o incorrectas, ¿verdad? O sea, a lo mejor el artista sí quiso decir otra cosa y tú entendiste otra, pero ese proceso de reflexión con las canciones que tienen metáfora te hace a ti también tener más juicio, más interiorización hacia ti mismo de cómo estás percibiendo tú una canción, ¿verdad? Como por ejemplo, David Bowie, que ya se nos fue, ¿no? Cuando sacó en su último disco una de las canciones de Black Star, se llama la canción esa, El álbum se llama él, Blackstar también. y él con el mismo Bueno, de hecho, nombre, la historia es en 2016, en enero, lanza el álbum y muere a los pocos días. sí, Algo parecido a lo que le ocurrió a John Lennon, o sea, lanza ajá, su último disco, Double Fantasy, y lo asesinan a los pocos días. O sea, ajá, era su regreso triunfal sí, y con David Bowie pasa similar, o sea, ya tenía problemas con un cáncer en el que hígado. estuvo padeciendo
y aún así lanza este super álbum con No, la estuvo música genial. de ese álbum decir que está adelantado a su época es decir muy poco. Porque siempre estuvo adelantado a Siem- su época. de por sí siempre estuvo adelantado a su Ajá. época y con la cercanía de la muerte como que aún más tenía estas ideas. Pero lo que yo quiero comentar de esta canción de Blackstar es, por ejemplo, el video. Es una de las canciones más largas. El video tiene muchísimos simbolismos. En un principio me voló la cabeza cuando la vi por primera vez, porque es toda una historia, tanto visual como auditiva. Ujú. Luego yo no encontraba nada de material, de pronto empezaron a salir un montonal de cosas en YouTube y empecé a ver el análisis, ¿no? De esto, de estos, hay tres canciones en particular donde él está contando todo su proceso desde que le diagnosticaron ya su fase terminal del cáncer, el que no dijo nada, el cómo quería morir y cómo se quería inmortalizar y cómo le dejó a la banda este disco. Entonces estuvo bien chido, ¿no? Pero les digo, todos los simbolismos de todo lo que él creía. Ahora, estamos hablando que son personas que mucha gente a lo mejor no sabe, pero por ejemplo, David Bowie, igual que Freddie Mercury, eran diseñadores gráficos. O sea, Tan locos. tenían mucho que ver con el Se cree. mundo creativo El visual. mundo creativo. Entonces sabían perfectamente desde su propia imagen, desde la imagen de su marca, ¿no? Como artista, Sí, pues desde la el rayo sí, aquí este medio rayo rojo, o sea, es parte de su decente. personaje que empezó a desarrollar. Mucho más allá de su bisexualidad o de homosexualidad, por ejemplo, en el caso de Freddy, Ah, o sea, eso queda en segundo plano, la neta, porque eso fue lo que en el tiempo causaba mucho revuelo, o sea, era el sensacionalismo de aquel tiempo. Pero más allá de eso, o sea, todo lo que ellos proyectaban, o sea, que sabían muy bien, ¿no? O sea, cómo darse a conocer, cómo darse a entender y cómo sacarlo, ¿no? Como, vuelvo a insistir esta parte de sublimarlo. Entonces, eso es lo que los hizo quedarse en estos top, ¿no? Entonces, Enrique Bunbury es otro de los que está haciendo eso, pues por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pues ni bueno ni malo, pero es que sí es observar esa parte, ¿sí? De con qué estamos conectando y entonces qué podemos hacer, porque es inevitable que, por ejemplo, vayamos a una fiesta y que el DJ no te ponga a lo mejor canciones de las que no te gustan, pero bueno, como dice yo, pues engancharte, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si es bailable, pues tú bailalo, ¿verdad? No vas a estar escuchando, porque nos ha pasado ahora que andamos bailando y ¿qué está diciendo esa rola? No, pues ya la ignoramos, mejor nos ponemos a platicar, pero seguimos bailando, ¿no? Pero no dejamos, sí, que eso nos desequilibre y nos saque de nuestro eje, ¿no? De que nos haga enojarnos, de que nos haga retirarnos. Por ejemplo, otra forma en la que, ¿qué hacemos cuando estamos en situaciones así? Nos pasó también en el concierto. Estuvo en un lugar, la verdad, le quedó muy pequeño el lugar a la banda. Fue es un gran concierto que están ofreciendo en el show. La verdad, no esperábamos menos de ellos. Entonces ya estaba súper lleno porque eran dos megafilas. Entra la primera, que eran como que los que iban a entrar a la convivencia antes, y luego todo el resto de los mortales. Entonces nosotros estábamos como que a mediación de la megafila, ¿verdad? De la segunda. Cuando entramos, nosotros ya quedamos muy atrás. el gran. Entonces, espera, hay que contextualizar para entender esto. Cuando entramos, hay una pareja que estaba adelante de nosotros, ¿De cuál concierto? de este que fuimos del jueves de Cabrones. Pues fue lo que dije, que en este concierto que fuimos. Entonces, estaba, obviamente que íbamos a estar apretujados como en esos conciertos allá ochenteros, noventeros, donde estábamos todos así, o sea, como sardinas, de pie obviamente. Entonces está esa pareja, el chavo se veía que estaba súper emocionado y demás, la chava se encabrona, se da la media vuelta y se sale y le dicen, oye, espérate, que no sé qué. Y la chava se sale refunfuñando, no, que yo así, no, que yo qué. ¿Por qué? Porque era una apretadera, una empujadera, o sea, parecía fiesta
grito de independencia de las verbenas Pero, que se hacen. Entonces, estuvo muy cañón, ¿no? Claro que sí, había incomodidades, sin embargo, yo dije, bueno, es parte del proceso de la experiencia que estamos o que elegimos. Sí estuvo muy cabrón porque a lo que nos realmente reflexionábamos de venida, ¿verdad? O sea, pues los promotores de todo esto, los organizadores, o sea, sí se la bañaron en eso, en meter mucha gente. Y es a disgusto, para muchos es a disgusto porque no te dejaban ver, los que querían hacer desmais cuando no había espacio para estar haciendo lo que acostumbran a hacer y no hay esa conciencia de decir no es el espacio y no es el momento, ¿verdad? Entonces, pero si tú dejas que esos factores te arruinen el momento, dejas de disfrutarlo, pues sí. ¿verdad? Y como esta persona, pues que se sale, pues la pareja, pues detrás de ella. Entonces nosotros nos quedamos y nos mantuvimos. Claro que sí tuvimos que hacer fuerza bruta ahí para que no nos tumbaran, para que no nos codearan o nos hicieran algo más, ¿no? Pero no dejamos de disfrutar. Y sí, hay canciones que nos damos cuenta que están densas y demás. Pues al menos yo no las cantaba, yo observaba, me mantenía en mi equilibrio. Terminamos muy cansados de los pies. Sin embargo, yo pensé que íbamos a amanecer el viernes cansados de los pies. Y no, dormimos que 3 horas y media Horas y pues a toda madre. y a seguir el día. Entonces, ¿por qué? Porque no nos amargó, o sea, lo disfrutamos, cumplimos nuestro propósito. Para mí era conocer al bajista, porque las veces él no había viajado a América con ellos. De hecho, se separó, entonces ya en este que se reúnen, pues lo pudimos ya, bueno, yo al menos era lo que lo quería ver en vivo. Entonces, ahí es cuando no dejas o no te dejas llevar por lo que sí muchos estaban experimentando. ¿Por qué? Equilibrio. Vuelves al equilibrio. Voy a volver a los comentarios de los primeros videos que les hemos estado comentando. Mucha meditación, mucho enfoque en estar equilibrados, y este es otro ejemplo de eso, ¿verdad? O sea, las situaciones, afrontarlas con el mayor equilibrio posible. Y para los ejercicios de meditación, muchos solemos o se recomienda también poner música tranquila, relajante para meditación, porque precisamente eso hace que tanto tus emociones, tus pensamientos se aquieten un poquito y fluyan, ¿no? De la mejor manera. Y por ejemplo, de fondo ahorita tenemos en YouTube, pueden encontrarlo así nada más, música chamánica o música relajante para meditar, y van a venir un chorro de opciones. Son buenas y te enseñas también a percibir, a ver, estos sonidos que me producen tranquilidad, calma, qué es lo que me está produciendo este tipo de música. Ujú. Así es. Y entonces, em, pues es nada más darte cuenta qué mantreas, ¿sí? Y que se vuelve Date cuenta, amiga, o amigo, o qué amigue, o implante, amigue. qué implante te estás poniendo tú mismo o tú misma con lo que estás cantando, Soy ¿sí? un perdedor. O sea, ¿sí me explico? Cántala para Ok, divertirte, ok, pero no para asumir que tú también estás bien exacto. enreatado, ¿no? Sí, o sea, de que tú eres bien chingón y que a mí me las balas y que me traicionen y yo sigo siendo... Y lo deja la Ay, vieja y la siguiente canción está en el barecillo llorando, ¿verdad? O sea, se van a los extremos de chingonería. exactamente. Ahí es donde está la contradicción. ¿Por qué? Porque es la programación, ¿no? Entonces, digo, no nos crean, pero obsérvense. Y si lo decimos por experiencia porque lo hemos observado. Por ejemplo, a mí me gustaba desde antes de estar embarazada, pues me gustaba el rock, el heavy y así todo, ¿no? Cuando estaba embarazada de Georgina, nada, no soportaba nada de heavy metal, nada. Y con ella no me sucedía que, por ejemplo, chiquita, ella escuchaba ruidos fuertes y ella se tapaba los oídos.
pero era algo que a mí me alteraba mucho y de hecho traíamos mucha música clásica en el carro o en los celulares o para poner aquí en videitos y es algo que le estimuló mucho a ella. Mm. El Fabio no, el Fabio sí aguantó un poquito más de todos, estaba embarazada, yo tenía 10 meses de él, cuando fuimos a ver a Mago de Oz precisamente aquí en el Parque de las Maravillas, En Saltillo, Coahuila. en Saltillo, Coahuila, y yo con mi panzota de 7 meses, perdón, estaba trepada en una butaca, brinque, brinque y todo, y pues él salió así más, alocadillo, ¿no? Entonces, pero son circunstancias distintas, ¿no? Desde cómo conectas. Entonces, pues, sí tiene efectos, incluso si sobre el agua, hablar, ¿no? ¿Cómo le hablas al agua? Ya está comprobado A científicamente las que esos plantas. cristales van cambiando, ¿no? Pues imagínate las señoras que les hablan a las plantas, o sea, que las tienen muy bonitas y las chiquean y las regañan también porque ¿cómo que no te está gustando? Y que no sé cuánto, Ujú. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay energía allí y está conectándose. Entonces, la música sí o sí es un factor que también todo el tiempo, porque donde quiera escuchamos sonidos, donde quiera hay música que la gente escucha. Eh, Antes a mí sí me choqueaba mucho cuando los vecinos ponían sus músicas a todo volumen y todo. Y hoy en día ya no. A solo una ocasión sí me molestó mucho porque los vidrios se cimbraban y ya, o sea, es molesto la verdad. Ya era muy tarde. Iba a salir yo a decirles de la mejor manera posible. No hice mis caras que acostumbro a hacer cuando quiero así como que léeme. Pelearse. Pero como que entendieron la frecuencia yo estaba esperando un momento así como de vecino, de así, y entonces volteó uno de los chavitos, me ve, se recogieron y se fueron porque ni vivían ahí. Y ya, y ya, gracias por irse, ¿no? Pero ya de ahí, o sea, pues bueno, que estén con sus canciones, con eso, ya no me desequilibra. ¿Por qué? Porque ya hay esto. Y otra de las cosas, digo, pues viajamos a la ciudad de Monterrey, nos regresamos en el carro de madrugada, que no hay tanto tráfico, pero sí un montón de trailers de todos tamaños. Y entonces, si hubiéramos venido muy envueltos de toda esta emocionalidad que hubo alrededor de ese No, concierto, que veníamos bien densidad, tranquilos. o sea, sí llegan a suceder cosas cuando vas jalando toda esta densidad. Así es. Y bueno, gracias a Dios, bendito universo, nuestro espíritu y demás, llegamos con bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues realmente cumplimos nuestro propósito y pues lo disfrutamos, ¿no? Entonces, hay muy buenas rolas, como les digo, pero ya pues cada quien el gusto de lo que le apetezca y demás. Y que no digas tú, vuelvo a insistir, no se trata de no escuchar música, porque en una ocasión una alumnita me decía, ¿y entonces ya no escuchamos música o qué? Y yo, no se trata de eso, se trata que seas consciente desde dónde conectas con eso, ¿sí? Y que está bien, sí, porque me decía una de ellas, es que yo escucho esas porque a veces no puedo llorar, maestra. Me cuesta trabajo. Y yo sé que esa es Sí, cortavenas. pero entiende por... Dice, me abre la llave y ya, me desahogo y luego ya empiezo a reflexionar. A ver, me molestó esto, me dolió aquello. Le digo, exacto, tú sí estás sublimando la emoción, no como el de la Sí, canción o porque la de la canción. te estás haciendo las preguntas de interiorización, ¿verdad? Exacto. Esa es le digo, eso es una herramienta, hija, de autocontención. No lo sabías, pero ya lo sabes. Entonces, eso no es malo. No es malo. Ahorita ya estás generando la conciencia de esto como una herramienta. Dice, digo, ¿por qué? Porque hay personas que para todo lloran, pero no saben hacia dónde llevar eso después. Ujú. O sea, no lo saben verbalizar, no lo saben procesar. Entonces la emoción sigue quedando ahí, sigue el resentimiento. Entonces cada que escuches una canción que te recuerde lo mismo, vas a volver a sentir como si hubiera sido hace 5 minutos o lo estuvieras volviendo a vivir. Entonces, pues sí. ¿Alguna otra cosa que se pueda hacer yo? No, pues nada. No, pues Experimenten. Pues sí, y lo que
observar nada más, o sea, las bondades de la música que escucha, ¿no? Cada quien. Y como en otros de los temas que hemos visto, tener apertura con, ¿no? O sea, porque si eres de las personas que cierto género no te gusta y no solamente lo rechazas, sino que buscas imponer tus propios gustos musicales con otra persona, pues eso te lleva a otras cosas también, ¿no? Engancharse en situaciones, pues, no. O sea, respetas y lo que a ti sí te guste, pues disfrútalo y obsérvalo desde el equilibrio, ¿no? Y Así. pues nada más. Así es. Las frecuencias ¿Ya? que también sugerimos es las de 432 Hz. Estas frecuencias ayudan ¿Cómo se mucho. mide? em, pues necesitarías el aparatito. Pero si tú buscas en YouTube, por ejemplo, para meditar, busca estas de 432, porque estas son más armónicas con tu campo áurico. Ujú. Entonces estas activan mucho esta conexión desde tu corazón, porque hay otras de 440 Hz. Esas solo te estimulan el tercer ojo, sin embargo, solamente para la parte racional, donde hay un propósito de como un mecanismo de control. Ujú. Entonces, lo ideal es conectar primero con el corazón, o sea, ¿qué estoy sintiendo? Y este te conecta con la madre tierra, te arraiga y te permite entenderte a ti primero, antes que estar entendiendo a cualquier otro Ujú. artista, es entenderte a ti, tu propia emocionalidad y poderla procesar. Entonces, estas melodías o estas frecuencias sí son muy importantes eh, con tener ahí. Hay algo también muy importante que una vez nos comentó una maestra con respecto a las frecuencias. Hay unas que son muy altas, pero decía, presten mucha atención a su parte de intuitiva. Si por muy alta que sea, esa frecuencia no te está haciendo sentir cómoda, entonces busca la 432, porque mucha gente dice, no, que sea de 500 y no sé qué, es mucho mejor. No, no, no siempre, ¿verdad? No siempre, o sea, hay que ver Es que, cuál puede, con cuál ajá, conectas. ahorita que te preguntaba cómo lo mides, pues es porque luego modernizan, no me refiero a que actualicen, sino que convierten en modas este tipo Ujú. de tips, ¿no? Ah, no, es que... Y la gente empieza a aconsejar sin saber, ¿no? O sea, tú tienes que observar qué es lo que te funciona a ti. O sea, y yo lo que recomendaría, en lugar de buscar cierta amplitud o hertz, eh, algo bueno que se sugiere es que sean sonidos de la naturaleza, Ujú. acompañado con algún instrumento de viento, como el que estamos escuchando ahorita, de fondo. Algún instrumento de viento, sean flautas, sea simplemente el sonido del viento, con agua, un río, etcétera. Que de hecho es, Aves, los sonidos naturales son 432, así es, por eso te porque digo. están en En vez de ese estar justo buscando equilibrio. solamente en YouTube Es que ahora ya, música es que yo con me he hertz, fijado eso, ¿qué que tal si ya, te mienten ajá, y no es de esa amplitud? no, Claro. se notaría, ¿sabes cómo? Hay un tip, ¿cómo lo pueden notar? Es cuando ya le meten, por ejemplo, percusiones o flautas, pero los sonidos no se sienten con esa suavidad, con esa ligereza. ¿No? Ahí es donde Y lo ese tipo puedes de música es entender. para otros propósitos, también de meditación, Sí, pero para otras cosas. sí, donde obviamente el poder de más bien, tu propio poder ya lo manejas, ya no te asustas, ya no te asustas contigo mismo. Y me tocó una ocasión, yo puse según yo iba a meditar, esto fue hace un chorro de años, hace más de 10 años, yo quería meditar y todo el rollo, entonces puse una frecuencia súper elevadísima, pero la sentí densa, pero más bien porque yo no estaba en equilibrio. Entonces sí me asustó mucho y dije, ay no. Hubo gente había una de delfines y había una gente que decía, me estresaron los delfines y no sé qué. ¿Por qué? Porque no hay como que esa conexión, ¿no? Vibratoria. Entonces
busca lo que te haga sentir ligero, que puedas, o sea, te pueda mantener en conexión contigo para poderte escuchar, Muy bien. ¿verdad? Entonces, pues Pues por hoy hasta aquí mi reporte, Joaquín. sería todo por esta estación. ¿Qué más es posible? Pues bueno, que tengan muy bonito fin de semana, fresco, frío, como les toque, a la hora que nos sintonicen, con un cafecito rico, ya saben, y pues nos estamos ahí conectando la próxima semana con otra de nuestras estaciones. Hasta luego. Bye. Y salubridad para todos.